Buenos días, es un gusto poder estar acá. Eh, Qué bueno que todos nosotros podemos mirar la palabra de Dios y aprender cosas que de pronto nunca hemos visto. Hoy vamos a empezar el capítulo 3 de Primera de Pedro. Es un capítulo muy, muy diciente para nosotros y para nuestras relaciones, porque tiene que ver con la familia. Y la verdad es que la familia hoy en día es una de las instituciones que desgraciadamente se han desprestigiado porque no hemos guardado el orden que Dios ha establecido para ella. Por eso es tan importante que volvamos a retomar y por eso es tan importante verlo desde el punto de vista de un hombre como Pedro. Yo quiero recordarles quién era Pedro antes de empezar. Era un tipo del común, un pescador, alguien no tan letrado, sí conoce la ley, sí conoce los profetas, sí conoce todo lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, conoce las Escrituras, conoce el Talmud o los escritos pues de los rabinos, de los grandes rabinos de Israel, conoce los otros libros como los otros libros dentro de toda la literatura judía, los libros de Enoch, etcétera, etcétera. O sea, no solamente conoce los libros inspirados, sino que a los niños desde niños les enseñan las cosas que están dentro de todo lo que es la biblioteca judía o israelita. Entonces conoce muchísimas cosas con las cuales él está familiarizado. A este hombre del común lo encuentra Dios, el Señor Jesús lo encuentra ahí en una playa donde está pescando en el mar de Tiberias, lo llama y le dice, sígueme. Y después de muchas cosas que le pasaron en su vida con el Señor Jesús, sigue a Jesús y empieza a aprender cómo vivir su relación, cómo vivir el Evangelio, no como una serie de normas o de libros para seguir, sino una vida que está en función de la vida de los demás. Cuando llega el final de su vida, que es cuando él escribe las cartas en el año 60 y algo, Pedro se da cuenta que llega un momento coyuntural a la iglesia y la iglesia necesita entender que los sufrimientos son normales en la vida de todas las personas en esta tierra. Recordando muy bien el hecho de que el Señor dijo, en esta tierra van a tener aflicción, pero yo he vencido el mundo, por lo tanto lo que yo les enseño es la manera en que se puede vencer todas estas cosas y al final llegar a la victoria sin ninguna duda. Así que Pedro al final de sus días, cuando está viendo la persecución tremenda que se da contra los cristianos, Pedro escribe estas cartas, pero nunca se olvida de qué fue lo que él aprendió directamente de su Señor en cuanto a las relaciones. Por eso, hasta ahora, terminando el capítulo 2, vemos cómo el Señor le enseña a Pedro y Pedro nos enseña a nosotros, miren, uno puede pretender ir en contra de todo, pero hay que recordar que las instituciones que están colocadas al mando, todas fueron instituidas por aquel que tiene la autoridad para instituirlas, y ese es Dios. No se olviden nunca que es Dios el que tiene el poder. Él es el soberano. Todos pueden pretender tener autoridad por encima de todo, pero el único que realmente tiene autoridad encima de todo es Dios. Y en el caso de cuando Jesús sube al trono, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Ok? Ahora llegamos al capítulo 3 y en este capítulo él va a abordar la forma en que un cristiano vive su vida cristiana dentro de la casa, específicamente esposa y esposo o esposo y esposa. Entonces vamos a leer el capítulo, la primera parte del capítulo 3.
¿Ok? Entonces dice, asimismo, como ellos. Asimismo, ok. Yo, si ustedes se dan cuenta hacia acá, no hay un verbo principal, porque este asimismo establece que el verbo principal está antes. Entonces uno se va para atrás a buscar cuál es el verbo principal. El verbo aquí es estar sujetos, no es el verbo principal. ¿Por qué no? Porque también es un participio. Entonces no puede ser un verbo principal. Y llega aquí y se ve aquí, esto sí es un imperativo, un verbo principal. Entonces, el verbo principal que rige absolutamente todo lo que tiene que ver con las relaciones es someteos. Estén bajo la cabeza de, y no por cualquier cosa, sométanse porque el Señor y por causa del Señor o debido al Señor, sométanse. Eso significa, entiendan, todo está bajo mi dominio, aunque las personas no sepan que está bajo mi dominio. Y por causa de lo que yo les he enseñado, ustedes sométanse, tranquilos. No se preocupen por ser humildes, no se preocupen por bajar la cabeza. Al contrario, para mí es la honra, porque yo fui ejemplo de eso que ustedes están haciendo. Sigan mis pisadas. Entonces, el verbo realmente es sometimiento. Les dijo, sométanse a las instituciones humanas. Les dijo a los criados, sométanse a los que son amos. Y ahora llega el capítulo 3 y dice, asimismo ustedes mujeres, ahora ya llegamos acá, ustedes mujeres, sométanse y es la misma, sujetándose a sus maridos, sométanse sujetándose a sus maridos. Sométanse a lo que sus maridos le digan, a sus hombres, para que también los que, esta palabra no es una palabra que signifique no creen, es la palabra no obedecen, son desobedientes. Eso está directamente relacionado, aquí dice, con 2:8. Si ustedes se acuerdan, aquí en 2:8 dice, porque tropiezan en la palabra de Dios siendo desobedientes, quieren ser desobedientes. Esta palabra es la misma palabra que aparece aquí abajo con las mujeres. Esto que están aquí, a ver, ¿dónde está? Es la misma palabra que está acá. Son los desobedientes a la palabra. Es que quieren desobedecer a la palabra. No, nadie les está exigiendo, solamente no quieren obedecer lo que dice la palabra de Dios. Así que ahora eso nos da un nuevo punto de vista. La gran mayoría de veces que se enseña esta porción bíblica, se enseña es a las esposas de aquellos que no son creyentes. Pero eso no es lo que dice aquí. Es que hay un montón de los que se dicen que son creyentes, pero que no quieren obedecer la palabra de Dios. Y muchos se llaman cristianos, pero no quieren obedecer. ¿Ok? Y muchos dicen, yo creo en Dios, pero no quieren obedecer la palabra de Dios. Fíjense que él reitera los que no son obedientes a la palabra, al logo. No son obedientes, no quieren ser obedientes. Así que muy probablemente sí conocen la palabra, pero no quieren obedecerla. A ellos es a los que se refiere. ¿Están conmigo en esto? ¿Estamos bien? Sí, Para señor. Sí, poder continuar. señor. Sí, es Ok, lo mismo para que como cuando se habla de tibios, la misma cosa. Conocen, pero no quieren. exactamente, exactamente. Pero recuerden bien que con las cosas de Dios, o estás
o no estás. Si quieren una palabra más actual, con las cosas de Dios hay una polaridad. O estás o no estás. ¿De acuerdo? Ok, entonces dice, para que los que no obedecen a la palabra sean ganados sin palabra. Entonces, ¿qué significa eso? Esposas, si él no quiere obedecer, dejen de estarle dando bibliazo, porque no van a obedecer por palabras. No van a obedecer porque no quieren. Es más, se las van a plantar en la cara y les van a decir, ay, tú siempre con esa Biblia en la mano, ay, tú siempre tratando de mostrarme lo que Dios dice, ay, ya estoy cansado con... No, no es con palabras, aquí lo dice. No es con palabras, es ganados sin palabra, pero ganados mediante la conducta, la forma en que viven las esposas. ¿Cómo es que eso puede ser posible? Porque ellos van a considerar su forma de vivir una forma de vivir casta, dice aquí. Pero sí, la palabra es casta. Significa una conducta que no tiene nada que tachar, una conducta pura. Agnes es esa palabra que indica algo que no está manchado ni contaminado con nada, que es absolutamente puro, que no se contamina con absolutamente nada. No es solamente una conducta casta, sino también temerosa o respetuosa. Esta es la palabra que se usa también para reverenciar, pero en este caso, perdón, para el temor a Dios, pero en este caso es con respecto a su marido. Antes de continuar, yo quiero dejar sentado algo. Esto es lo que dice la palabra de Dios y que desgraciadamente el mundo le dice a uno, perdón, específicamente a las mujeres, eso es retrógrado, eso no sirve, eso era antes cuando las mujeres no tenían derechos. Quiero decirles que cuando Pedro afronta este tema, no empieza por él, empieza por su esposa, por lo que el Señor le enseñó a su esposa con respecto a cómo vivir. Eso debió ser algo impactante, tan impactante que en la carta él lo coloca primero antes que lo que él debe hacer como el líder de la casa. Si fuera un judío, normalmente empezaría por el hombre, pero él, Pedro, un hombre común y corriente, natural, no letrado, no del Sanedrín, no, un tipo de la calle, empieza por la parte que él considera más importante dentro de la casa en las relaciones, por su esposa. Y dice, su forma, lo suyo, no sea lo externo. Él no habla de atavío, atavío no es una palabra que aparezca ahí. Dice, lo que sea de ustedes, que no sea lo externo de los peinados que son vistosos, de los adornos y que, bueno, aquí dice que, o sea, que se vistan como si fueran de oro, como cuando uno engasta una piedra en un anillo, que la parte de afuera tiene que hacer resaltar a la piedra. Entonces, eso es lo que significa esto. Peri es alrededor de, ¿sí? Que sea algo brillante. Que no sea eso, que no sea lo que sea ostentoso, que sea algo que es para mostrar, ni que sea algo que sea un adorno que todo el mundo tiene que mirar. Ay, te compraron el Rolex o lo que sea, ni lo que los vestidos que son para ser aclamados, para que tengan lujo.
sino, entonces, ¿qué es ese sino? Dice aquí, lo que sea de ustedes. ¿Qué es lo que debe ser de ustedes? Lo que está en su cripta. En la palabra cripta, lo que está en su corazón, en lo más interno, en aquello que nadie puede ver. O sea, eso que nadie puede ver es lo que tiene que surgir como su atavío. Ya nosotros hemos escuchado de antes en el Antiguo Testamento cuando decía que el corazón tranquilo, el corazón reposado, embellece el rostro. De eso es de lo que él está acordándose. Acuérdense, Pedro es una persona que ve el Antiguo Testamento como su escritura, como su manera de vivir. Eso es importantísimo para que nosotros lo tengamos en cuenta. Miren la diferencia con Pablo, un hombre estudiado. Este no, este es totalmente una piedra que fue pulida con un martillo y a punta de golpes, aún incluso por Pablo al final, a punta de golpes, fue pulida. Y esta piedra le está enseñando a todos nosotros que somos otras piedras vivas, cómo es que es la pulida. Y le dice a las mujeres, miren, es de la parte interna, es la parte que está en el corazón, en el centro de la persona, en el centro de la persona, en el centro del hombre, en el centro, en el corazón del hombre. Desde ahí es donde debe salir el atavío o como se muestra o como las personas pueden ver a la mujer o como deben ver a la esposa. ¿Y cómo es eso? Bueno, en el no contaminable de un espíritu, este no es el Espíritu Santo, ese es el espíritu de la mujer, que debe ser para ellos. ¿Saben? Esa palabra es una palabra hermosísima. Significa manso, el espíritu manso. ¿Recuerdan quién más dijo que era manso? Vengan a mí los que están trabajados y cansados. El manso. El Señor mismo, el manso. Y luego dice, y el apacible. Esta palabra también es interesante. Es la palabra quieto, reposado, tranquilo, como cuando a uno le estaban enseñando a nadar boca arriba y le ponían las manos debajo y uno llegaba y echaba la cabeza hacia atrás y quedaba así, reposado. Ese esa es la palabra del espíritu afable y apacible. Eso es un corazón, es el corazón que debe tener la mujer. ¿Y por qué eso es importante? Porque esto es sobreestimado múltiplemente, de múltiple, con una estima multiplicada, esa es la palabra. ¿Dónde? Delante de Dios. Entonces él pone aquí un ejemplo y obviamente, como siempre, su lado israelita vuelve a las escrituras, porque de esa misma forma también las mujeres se ordenaban. Miren la palabra aquí, esta palabra ordenar o que es la misma palabra adorno, es la palabra cosmos. Nosotros la entendemos de otra manera, pero para un griego el cosmos es el orden. La razón de por qué las estrellas y todas esas cosas se llamaban cosmos o ellos las llamaban cosmos es porque ellos veían que tenía un orden y se repetía año tras año, mes tras mes, día tras día se repetía el orden y el cambio, etcétera, etcétera. Tenía un orden. Entonces aquí Pedro está trayendo la misma palabra para establecer algo que es ordenado. ¿Recuerdan que Dios dijo, yo quiero que ustedes hagan las cosas en orden y decentemente? Eso fue lo mismo que dijo Pablo. Porque así también
se adornaban en otro tiempo las mujeres santas, las cuales esperaban, esto sí es, tenían la esperanza en Dios, Lucho, perdón, pero sujetándose. la palabra que usa ahí es la misma palabra cosmos. ¿Cómo? Es la misma palabra cosmos, la que usa ahí. Sí, mira, Uf, nota, qué bacano. Bueno, Cosmo, Ujú. Cosmo. Listo, ¿Sí ok, la ves? sí, Ok. sí, sí, gracias. Pero es porque significa orden, ojo, ojo, porque entonces van a decir que es las estrellas, no, no. Para No, 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 nosotros no. Sí, siempre sí, no, entendemos entiendo el cosmos punto, como eso. claro. Sí, sí, sí. Entonces, cómo es que esas antiguas mujeres eran santas? Porque esperaban en Dios, no esperaban en sus maridos, estaban esperando en Dios y se sujetaban a sus propios maridos, como Sara, que se sometía, obedecía lo que decía Abraham, porque aquí no es el sometimiento de conductual, sino de obediencia de lo que él decía, de lo que Abraham decía. Es interesante, ¿no? Porque acuérdense que Sara se rió. Y sí, mi señor ya no, ya pues no. Y sin embargo, Pedro está diciendo, ella le decía a Abraham, Señor, miren, llamándole Señor. De ella han venido a ser hijas, haciendo lo bueno, haciendo lo bueno y sin tener temor de ninguna amenaza, de ningún terror, de ninguna cosa que los aterrorice. Paremos ahí. Mujeres, ¿cómo les parece lo que Dios ha dicho con respecto a ustedes? ¿Cómo vamos ahí? Bien. Hola. Sí, ¿no? Está bien. Ustedes están tranquilas con eso. Perfecto. Lo practicamos todos los días. No hay problema. Pero mentira, o sea, eso, No se preocupen, que esto también va para nosotros. la verdad, difícil. Uf, o sea, Sin embargo, eso es lo que Dios dice. Vamos a ver con una serie de diapositivas para ver cómo es la cosa. Esto es lo que dice Dios, que nosotros debemos ser siervos en la casa. ¿Por qué? Porque arriba dice sométanse y los que se someten son los que sirven. Los siervos en la casa son los que se someten. Criados, sométanse. Ahora le dice a las mujeres, mujeres, sométanse a sus esposos, a sus propios esposos. ¿Por qué? Por causa del Señor. No es porque el esposo es tan bueno, él las trata tan bien. No, 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 no. No es por eso. Lo importante que debemos tener en cuenta es que todo lo que está enseñando Pedro aquí es lo que el Señor Jesús le enseñó. Y el Señor Jesús le enseña a Pedro, Pedro, ¿tú sabes cuánto yo me he sometido a mi Padre? Como hombre me someto al Padre. En la misma forma de sometimiento es que yo te hablo, es la misma palabra que yo te hablo a ti para que tú aprendas la palabra someterse. Y es la misma palabra que usa para las mujeres, sométanse a sus maridos. No importa por los maridos. No. Sara no obedecía a Abraham porque Abraham fuera la gran luminaria y hubiera dejado a esto para venir hasta acá, hasta Canaán. No, no, no. Ahora voy a hacer un recuento para que lo veamos un poco más estructurado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿pueden ver la gráfica de siervos en casa?
Sí, señor. ¿Sí? Ok, vale. Entonces, les habla a las esposas cristianas específicamente, aquellas que han seguido a Cristo y piensan Jesús es mi Señor. Por el hecho de que Jesús es su Señor, entonces lo que les dice a las esposas cristianas es, acepten el señorío de sus esposos. ¿Ah? ¿Cómo? Pero, Lucho, yo quiero hacer una ¿Dónde pregunta. dice eso? ¿Ah? Lucho, quiero hacer una pregunta. O sea, eso es para los que son cristianos ambos, ¿no? ¿O qué? No. Para todos los que son desobedientes a la palabra, O sea, para los no. inclusive si son cristianos. Es que mira en la lectura que nosotros hicimos. Aquí dice para quiénes. Los que no, ¿lo ven? Sí, Los sí, que no obedecen a la palabra. Es para todos los que no obedecen la palabra. Sean cristianos o digan que son cristianos o no, no importa. Es para todos. pero es que como más adelante dice que las mujeres son siervas del Señor, o sea, son creyentes. No, pero es para testimonio, testimonio a los que no conocen la palabra. No, no, Una no, no, forma no. de... No, 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 no. No, vuelvo y otra vez repito. Ojo con esto. Pedro le está hablando a mujeres cristianas. ¿Por qué sabemos que es mujeres cristianas? Porque aquí dice, por causa del Señor, sométanse. Entonces, si es por causa del Señor, es porque son mujeres que han tomado la decisión de Jesús es mi Señor. Y por Sí. causa de mi Señor, Pedro les enseña, estén sujetas a sus esposos. Eso es lo que es. Ahora, ¿a cuál esposo? ¿A los buenos, a los chéveres? No. A todos aquellos que tengan esposa, esposo, a Sí. todos hay que Ajá. sujetarse. Ahora, el problema no surge cuando los esposos están sometidos al Señor. El problema surge cuando los que dicen que están sometidos al Señor no lo obedecen, no quieren obedecer. Entonces es cuando las mujeres, esposas cristianas, tienen el reto, miren bien, el reto de ganar a sus maridos para que vivan para Cristo. Eso es lo que Sí, dice es aquí. decir, la mujer que Estando tiene un esposo que sujetas, no es creyente, ¿cómo? la mujer que tiene un esposo que no es cristiano. No, 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 no. Vuelvo y otra vez repito. Miren, esta palabra que dice creen, que es esta palabra que está aquí, no es la palabra no creen, es la palabra Ajá. no obedecen. Esta palabra, miren la palabra alfa, bueno, P, E, I, V, O, U. Miren, esa es la raíz de esta palabra. Es la misma palabra, se los mostré aquí en 2.8. Es la misma palabra para esta. A, P, E, I, V, O, U. Es la misma palabra, desobediencia. No es no creen, no, es no obedecen. Y en ese rango de no obedecen están maridos que son cristianos, maridos que dicen ser cristianos y maridos que no son cristianos. Para todos ellos, la mujer que sí es cristiana y que sí piensa que Jesús es su Señor, debe estar sujeta. Eso es lo que dice ahí. La pregunta es, si tú le crees a Dios, si tú crees que Jesús es el Señor, si eso no es verdad en tu vida, te aseguro, no puedes estar sujeta a tu marido. Vas a creer lo que el mundo enseña. Ujú. Sí, ese es el punto. Hagan lo que ustedes quieran porque los hombres no tienen por qué tocar. Ellos son machistas, ellos son no sé qué, un montón de tonterías que simplemente han dañado el hogar. Por eso se ha dañado el hogar.
Dios dice, no, estén sujetas. No, pero es que está sujeta, tranquila, tranquila. Escúchame lo que te estoy diciendo. Está sujeta. Tomar esa decisión no es fácil, como dice Maribel. Entonces, voy a regresar un momentico. Aceptar este señorío no es nada, pero nada fácil. Este señorío, aceptarlo no es nada fácil. Esta aceptación del señorío no es nada fácil. Pero lo que está diciéndonos aquí la palabra de Dios es, ustedes recuerden quiénes son. Recuerden quiénes son. ¿Dónde está esta reconvención y esta otra reconvención? ¿Dónde están? Vamos a mirar la lectura. Perdón. ¿Quiénes son? Son santas mujeres. Son mujeres que están separadas por Dios para ser santas para Dios. Recuerden quiénes son. Son santas. ¿Dónde aparece esa palabra? Ustedes son, señoras, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, son mi nación santa, porque yo los adquirí para que ustedes proclamen, anuncien las virtudes mías, porque yo las llevé a la luz admirable y las saqué de las tinieblas. Recuerden quiénes son el linaje, las que fueron, las que tienen un ADN mío, son mis sacerdotisas, porque son mis sacerdotisas del rey, son mi nación santa, mi pueblo que yo adquirí con mi propia sangre. Recuerden quién son. Cuando ustedes piensen que no pueden sujetarse a esos maridos que tienen, piensen en quiénes son. Son santas mujeres. Y la siguiente parte que también les dice es, oigan, chicas, señoras, recuerden de quién dependen. No dependen de sus maridos. Ustedes miren a mujeres como Sara. Ellas no esperaban en Abraham, no esperaban lo que le iban a dar, no esperaban ni en los ángeles, esperaban en Dios, que es el que realmente los va a o las va a capacitar. ¿Ok? Miren, no solamente quiénes son, es también de quién dependen, de dónde está su poder. Su poder no está en sus maridos, no está en lo que les digan o dejen de decirles. No, ustedes son empoderadas, pero porque el Señor es su Señor. Cuando ustedes son débiles, Él es el fuerte porque Él lucha por ustedes. Es lo que Pedro está diciendo. Pedro les está diciendo, cuando nosotros no pudimos, Dios luchaba por nosotros. Hay solamente que recordar lo que decía el Antiguo Testamento. Tú luchas por nosotros. No es con espada, no es con carros, no es con lanzas, no es con, sino por tu Santo Espíritu. Caramba, si eso es lo que dice Dios. Es lo que él les está recordando a las mujeres. Miren, eso pasaba y está escrito que Dios mismo las ha tenido a ustedes como quienes son, sus santas mujeres. Pero además les ha dicho que el poder depende de él. Así que la única cosa que realmente tienen que hacer no es obedecer a sus maridos ni someterse a sus maridos porque sí, sino que ustedes obedecen. Ay, perdón. Lo que ustedes necesitan hacer es obedecer a su Señor. Miren por encima del hombro de sus maridos y miren al Señor Jesús ahí. Es lo necesario por hacer. Esa conducta, estas premisas las van a hacer vivir una vida diferente. Van a poder demostrar el señorío de sus esposos a los demás
perdón, a él y a los demás que están alrededor. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo así que hay que demostrar el señorío de nuestros esposos? Sí, es que ¿cómo es que va a cambiar el modo de pensar de las personas, específicamente de su marido? El modo de pensar de los maridos va a cambiar cuando la conducta de ustedes se parezca a la conducta del Señor Jesús. Una conducta virtuosa y respetuosa. Eso es lo que significa la palabra casta, virtud. ¿Qué es lo que Dios nos dijo en el 2:9? Que nosotros teníamos la responsabilidad de mostrar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Recuerdan? ¿Y cómo se muestran las virtudes de aquel que nos llamó? Con una conducta virtuosa y respetuosa. Cuando las personas valoren eso, su marido va a saber que ustedes están obrando conforme a como Jesús obró con su Padre. Y serán el perfecto ejemplo de cómo nosotros los maridos debemos vivir delante de nuestro Señor, quien nos va a tomar a nosotros cuentas. Ahora, esa conducta virtuosa y respetuosa no va a salir por sí, va a salir porque tú tienes un corazón, esta parte, un corazón manso y confiado en Dios. Mansedumbre y humildad van de la mano. ¿Qué nos enseñan hoy? Que la mujer tiene que ser la mujer. ¿Qué han logrado con eso? ¿Saben una estadística interesante? Desde que en Colombia se estableció la palabra feminicidio, los asesinatos a mujeres han incrementado en vez de decrementarse. No, pero es que antes nadie tomaba, no. Antes simplemente eran muertas mujeres, muertos hombres. Ahora se llama muertas mujeres son feminicidios, muertos hombres, asesinatos. Bueno, homicidio debe ser. La misma cosa. Pero se han incrementado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mansedumbre y confianza en Dios se perdió. ¿Y cómo se logra tener mansedumbre y confianza? Yo lo dije ahorita. Vengan a mí que soy manso y humilde y yo las haré confiadas. Las haré descansar. Las haré que sus corazones confíen en lo que yo puedo hacer. Entonces, cuando su corazón esté en esa mansedumbre y en esa confianza de que soy yo quien la sostengo, su conducta será una conducta virtuosa y respetuosa. Su atavío, no importa lo que se pongan, será jovial, delicioso de ver, delicioso de sentir. Sus maridos se sentirán en sus casas como las personas que son amadas por Dios, porque a eso es a lo que los ha llamado Dios. Y entonces las demás personas, él y las demás personas podrán ver que ustedes tienen a un Señor, que es su esposo, en representación de un Señor que es Dios. Alguien les va a preguntar por qué eres así. Y entonces, es su misión. Me gustó la forma. Su misión, que es igual a su misión, es hacer que los esposos vivan para Cristo. Wow. Específicamente a ustedes se les dio la misión, por su sumisión, de hacer que sus esposos vivan para el Señor.
Wow. ¿Quieren saber lo que significa ayuda idónea? ¡Tarán! Ok, voy a parar aquí un momento y les voy a preguntar, señoras, ¿cómo están? Pues yo digo que bien, Luchito, porque como la situación y condición de cada una es diferente, pues bien. Sí, ¿cierto? Shock, en ¿Qué shock. vamos a, qué vamos a hacer con los papás? ¿Qué vamos a Pensando, hacer? pensando, ¿Se dan pensando. cuenta, se dan cuenta que ahí aparezcan papás y no? Pero ¿quién es el señor de la casa cuando ahí llega uno a la casa del papá? Papá, ¿cómo llega? Sucesión. Ok, vámonos a los hombres. Aquí no somos muchos, pero somos machos. Hmm, ¿Estás grabando, Lucho? No. pues yo creo que sí. Sí, sí está grabando. Ok. Entonces vamos a los hombres. ¿De acuerdo? Y dice, ustedes, los hombres, los maridos, igualmente, ¿qué es esta palabra igualmente que ya habíamos visto? ¿Qué sería igualmente? ¿Recuerdan? Sométanse, estén sujetos. Eso significa la palabra igualmente como las mujeres están sujetas, igualmente ustedes también estén sujetos. Igualmente. Ahora, ¿cómo es la sujeción para el hombre? Vivan vivan en la misma casa conjuntamente con ellas, pero con el conocimiento, la gnosis, la sabiduría de cómo vivir con ellas. Entiéndanlas porque hay que tener sabiduría para vivir con las mujeres. Son mujeres diferentes a los hombres. No son ni cerquita parecidas a nosotros. Son complementarias y por lo tanto no son como nosotros. Las mujeres de hoy tratan de ser como los hombres y quieren tener todo lo que los hombres tienen y hacer lo mismo que los hombres tienen. No hay mayor calidad de machismo que alguien que no es macho quiera ser macho. Y desgraciadamente no hay mayor feminismo que los hombres que quieren ser como mujeres, que quieren ser femeninos. Es increíble lo que la gente hace, que es tan loco que uno no le parece. Es increíble cómo puede pasar eso. Totalmente opuesto, sí. Entonces, lo que dice aquí es, oigan, vivan con sabiduría con ellas, vivan en el conocimiento de quiénes son ellas, diferentes a ustedes, y coloquen por encima de todas las cosas el darle la honra a la mujer. ¿Cómo? Por favor, tengan en cuenta esta palabrita pequeña, jo, significa cómo. A un vaso frágil, a un receptáculo que es débil. No está diciendo que la mujer es débil. No está diciendo, como muchos afirman con esta cosa, que el sexo débil, dice Dios que el sexo débil, eso no dice aquí. Dice que el tratamiento que uno debe darle a su mujer es como si fuera el vaso más frágil, el vaso más débil que uno tiene en la estantería. Lo cual significa que uno, ¿qué hace uno con esos
vasos frágiles, los trata con mayor consideración. Muchas veces uno trata con mayor consideración a los que están afuera que a su propia esposa. Y otra vez la palabra como. Como aquellas que van a heredar juntamente con ustedes la gracia de la vida. ¿Cuál vida es esta? La que se ha de manifestar cuando venga el Señor Jesús, para que sus oraciones no, bueno, esta palabra sí, significa algo que puede suspender. Como por ejemplo, cuando yo quiero desviar el agua de un manantial, yo pongo una barrera para que pum, pegue y se desvíe esto. Eso es exactamente lo que dice ahí. Entonces, para que sus oraciones no tengan estorbo, es lo que dice en la Reina Valera. Bien, miremoslo en la acá. Esposos cristianos. Ahora vamos a tratar ahora hablemos de los hombres. El hombre debe asumir el servicio que Dios le ha puesto para sus esposas. Tal cual como el Señor Jesús sirve a la iglesia, tal cual el hombre cristiano real debe vivir una vida que es servicio para sus esposas. Y no importa la clase de esposa que tenga, no importa si es o no es creyente, no importa si es mandona, fregona, ¿cómo es que es? No, eh, ay, santanderiana, o si es sumisa, o si es campesina, o si es lo que sea, no importa. No importa si es mayor, si es menor, no importa. Si es su esposa, usted necesita tomar la responsabilidad de asumir su servicio para ella. Asuma el servicio que tiene para ella. ¿Y cómo es ese cuento del servicio que tiene para su mujer? Ok, miren cómo cambia aquí. Ese servicio es el señorío. Así como ellas deben aceptar que sus esposos son los señores de la casa, nosotros debemos aceptar lo que significa el señorío dentro de la casa. Significa dos cosas fundamentales la palabra señorío: cuidado y alimentación. Cuidado y crecimiento. Eso es lo que hace un Señor. Por eso el Señor Jesús todavía trabaja por nosotros. ¿Cómo? Nos cuida y nos alimenta, nos abriga, nos lleva. Él es el poder en nuestra vida, es el Señor. Y Él, en cada cosa que pasa con nosotros, se meten con Él. Él es el Señor y por ser el Señor es el responsable de nuestro bienestar. En la misma manera, Dios quiere que nosotros, los hombres, asumamos el señorío de nuestras esposas. Por eso es fundamental morar con sabiduría al lado de ellas. Deja de criticar porque es criticona. Eso está en el ADN. No lo vas a cambiar. Ellas ven cosas que tú no ves. Ellas están pendientes de cosas que tú no estás pendiente. Por favor, ten la sabiduría de entender que ellas son diferentes. Hacen cosas diferentes. Mueven las cosas diferente. Y no importa la edad que tengan, no puede ser una niña de 10, una niña de 5, de 10, o una señorita de 18 o 20, a una señora de 80. Son la misma cosa. Son mujeres y fueron creadas así. Nosotros somos los que tenemos que desarrollar una sabiduría con respecto a conocerlas.
Ellas no se van a poner a pensar en eso. Esa es nuestra responsabilidad. Es Diferentes. importantísimo que asumamos eso. No es su responsabilidad, es la nuestra. El tener la sabiduría, el conocimiento de cómo son, para poder vivir con ellas en la misma casa sin matarse. A veces queremos que ellas lo hagan. No, eso es nuestra responsabilidad. Eso nos va a llevar a esto, a tratarlas con respeto. No, no significa que no vas a pelear con ellas, no significa que no le vas a decir, no significa ninguna de esas cosas, no significa que nunca te vas a poner bravo, no, eso no significa eso. Pero aún en medio de cualquiera de las situaciones, piensa, piensa, esta mujer comparte la misma gracia que Dios me dio a mí. Y entonces en ese momento tú empiezas a entender algo que está escondido en Efesios. Bueno, está dicho en Efesios. Tú eres cabeza de la mujer, como Cristo es tu cabeza. El respeto que tú le des a tu esposa es el mismo respeto que el Señor va a exigirte con respecto a él. Y si nosotros tenemos que ayudar a nuestras esposas porque somos señores, el Señor va a ayudarnos a nosotros a poder hacer eso. Y vamos a pasar toda la vida en esa santificación viviendo para tratarlas con respeto. Ahora piensen en Pedro, un tipo del común, un tipo que está acostumbrado a que en la sinagoga y en todas partes las mujeres quedan allá atrás y las mujeres van a los... Y este hombre del común ahora tiene una responsabilidad de tratar a su esposa con el respeto con el que nunca le enseñaron que había que tratarla, sino que ellas tenían que respetarlos a ellos por encima de cualquier cosa. Ah, y todavía están hablando de que el Señor no las tiene en cuenta. No, no, eso es una mentira. No nos dejemos meter esa mentira. Al contrario, Dios le dice al hombre, yo soy tu Señor y quiero que tú demuestres mi señorío sobre ti, siendo Señor de tu esposa. Tú sabes cómo vas a crecer a la estatura de mí siendo un buen señor de tu mujer. Y Pedro lo entendió perfectamente y por eso las colocó de primero antes que a él. Primero ellas y después yo. ¿Saben por qué? Por una razón muy simple. Los esposos cristianos debemos demostrar el señorío del Señor Jesús en nuestras vidas. Miren bien. ¿No? Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que cuando nosotros amamos a nuestras mujeres, entendiéndolas y respetándolas, nosotros mostramos el mismo amor que Cristo mostró por nosotros. Por esa razón, y casi que podríamos decir que por esa única razón, es suficiente para que nosotros podamos demostrar el señorío del Señor, el señorío de Jesús en nuestras vidas. Siervos en la casa muestran la gloria de Jesús el Señor.
Gracias Dios por enseñarnos. Sabes que tenemos tantas, no sé si decir, ignorancias en nuestras vidas, pero en esto nos queda absolutamente claro de la responsabilidad que tenemos, no solamente de mostrar tu señorío fuera de casa, sino también al interior de nuestras casas. Y la importancia que eso tiene en la vida del que está al lado. La importancia que tiene en la vida de nuestros hijos, que van a ver lo que significa la palabra respeto, lo que significa la palabra sometimiento, lo que significa la palabra pacífico en el corazón, lo que significa el hecho de ser una persona mansa, una persona humilde, al contrario de lo que ellos ven alrededor del mundo, donde todos creen que tienen la razón. Permítenos, Señor, vivir en la misma humildad que tú viviste, cuando con todo tu corazón renunciaste, te despojaste de esa condición de Dios para ser un hombre en la tierra, sujeto a su Padre en los cielos, con el poder del Espíritu Santo para andar. Permítenos hacer lo mismo, solo que con la ventaja de que podemos seguir tus pisadas. Qué chévere que tengamos tu ejemplo. Gracias te damos. Gracias. Amén.